¿Qué tal, Crypto Rocker? Cuando yo empecé a hacer trading ya de manera un poquito más profesional, pero aún no había dejado mi trabajo, hubo algo que fue un detonante que cuando lo conocí dije, ostras, espérate, que ahora ya la cosa empieza a cambiar un poquito el rollo y creo que gracias a este indicador puedo empezar a plantearme pensar en llegar a trabajar única y exclusivamente del trading. Y este indicador es Market Cipher. En mi caso, este indicador me ayuda muchísimo a leer el mercado. Lógicamente, no todos los indicadores son para todas las personas, pero lo que quiero hacer es hacerte un tutorial explicándote este indicador, ya que siempre que veas mis vídeos vas a ver que siempre tengo este indicador y me baso mucho en él para hacer mi análisis técnico. Además, te voy a explicar cómo funciona y en un siguiente vídeo te voy a dar las dos estrategias principales para utilizar con Market Cipher. Así que quédate, esto es CryptoRocks, comenzamos. Vale, pues fíjate, tengo aquí en el gráfico puesto Market Cipher, lo tengo duplicado, no te agobies, vas a ver ahora, ahora ves muchos colorines y muchas cosas. No te agobies porque te voy a explicar perfectamente cómo funciona este indicador, pero ya te digo, cuando empecé a trabajar con él, cuando lo conocí, dije, hostia, qué manera más sencilla y más clara de entender el mercado. Aquí lo tengo duplicado porque tengo dos Market Ciphers diferentes. El primero de todos, y es que el que yo utilizo, ¿vale? Que es el original. Es un indicador de pago, vale creo que entre 1.200 y 1.500 dólares, pero lógicamente es que está perfecto, genial, afinado, y en mi caso es el que yo utilizo porque realmente es el que a mí me da la mejor información, ¿vale? Pero hay un indicador que está súper interesante, que es el de aquí abajo, que es bueno, un indicador que se llama RSI, FM, no sé qué. Pero no te preocupes porque en la descripción de este vídeo vas a tener los dos indicadores. El de pago, si es que lo quieres comprar porque te dedicas de una manera un poco más profesional y quieres tener pues, el que está más ajustado de todos. O si quieres la versión gratuita, que la realidad es que una vez que ya lo sabes utilizar, te diría que es casi el 95% igual uno del otro. Si os fijáis, las waves, los puntos, el cash flow es muy parecido. Este te da un poco más de información porque te da divergencias, si sabéis lo que es. Te indica, pues bueno, hay diferencias en cómo indican los puntos verdes y aquí puntos rojos, que este indicador te lo indica de una manera un poco distinta. Bueno, hay pequeñas diferencias. Esto va con R6 y este va con una especie de estocástico. Pero bueno, en general, lo más importante es casi igual, que sobre todo el momentum y el cash flow. Así que no te agobies, este lo voy a quitar ahora, pero vas a tener el link de esta versión gratuita en la descripción de este vídeo, ¿de acuerdo? Así que de momento, perfecto. Y antes de seguir, sobre todo, suscríbete al canal, dale like, compártelo con todas aquellas personas que conozcas que hacen trading porque seguramente este vídeo le va a ayudar mucho. Y si aún has empezado a operar en futuros o estás buscando un exchange para operar en futuros este tipo de estrategias que te voy a estar explicando en mi canal, puedes hacer dos cosas. Puedes ir a dos exchanges que son mis dos exchanges de confianza. Uno es OKX, que aquí tienes el link, que también está en la descripción del vídeo, y que además vas a tener una serie de ventajas como un retorno del 10% de comisiones, además de poder pues, ganar Mysteries Box, entrar en torneos de trading y hacer, bueno, eventos exclusivos que van ocurriendo en OKX y que puedes entrar gracias a estar en la comunidad de CryptoRocks, abriéndote cuenta con CryptoRocks. Y el siguiente, que es súper interesante, ya que OKX es centralizado, un exchange descentralizado que es Apex, con lo cual si vienes, por ejemplo, estás en España, en Europa y tienes problemas de operar en futuros, porque la gran mayoría de exchanges a día de hoy han capado la posibilidad de operar en futuros, puedes abrirte cuenta aquí en Apex, que también tienes el link y tienes una serie de ventajas, además de un retorno del 5% en comisiones y unas comisiones por trade súper bajas, de las más bajas que hay en el mercado, es una pasada, ¿de acuerdo? Con lo cual es otro de los exchanges de confianza, y ya te digo, aquí juegas con un exchange descentralizado, con lo cual no tenemos temas de leyes micas ni cosas raras, aquí ya es todo que funciona por wallet y es un espectáculo. Vale, pues dicho esto, vamos a empezar ya con el tutorial. Vale, y para empezar con este indicador, lo que voy a hacer va a ser ir añadiendo capas, porque este indicador alberga más de 7 indicadores en uno, ¿de acuerdo? Con lo cual, está muy bien porque no tenemos que tener una cantidad de indicadores brutales en el gráfico, que en diferentes posiciones, que muchas veces emborracha mucho la pantalla. Pero lo que estamos viendo es un indicador que los tiene todos albergados, ¿de acuerdo? Pero hay que saber interpretarlos uno por uno. Entonces, la primera parte, o digamos uno de los indicadores más importantes que tiene Market Cipher, son estas montañitas de color azul que le llamamos momentum, ¿de acuerdo? Y no deja de ser como dos estocásticos con una pequeña diferencia en la configuración, que lo que hace es que permite ver cuándo se cruzan entre ellos,
Y entonces lo que han añadido son estos puntos rojos y verdes para saber cuándo entra un momentum alcista o bajista, ¿de acuerdo? Si os fijáis, en medio tenemos una línea, que sería la línea 0, y a partir de aquí tenemos el momentum bajista que está en la zona de abajo y el momentum que está en la zona de arriba, ¿de acuerdo? Vale, entonces cuando nosotros lo que estamos viendo es que tenemos un momentum por la zona de abajo, ¿vale? Que empieza a abrirse este momentum en la zona de abajo, lo que solemos ver es cómo los precios están cayendo, ¿de acuerdo? Y generan estos momentums, una de las cosas que tienen súper interesantes es que generan direccionalidad. Por ejemplo, en este caso de aquí, vamos viendo cómo tenemos un momentum que ha ido alcanzando mucha fuerza y poco a poco empieza a perder fuerza. Estos momentums cada vez tienen triggers, ahora os explicaré qué es un anclaje y un trigger. Estos triggers cada vez están más abajo y nos generan una direccionalidad. Cuando esto ocurre, vamos a ver cómo el precio empieza a caer, ¿vale? Vemos aquí cómo está subiendo, estamos ganando momentum y poco a poco esto nos genera un desgaste y cuando vemos los desgastes, fijaros cómo a partir de aquí el precio cae, nuevo punto de trigger, el precio continúa cayendo y cuando vuelve a levantar una wave, vemos cómo los precios suben, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengáis una referencia clara, tenemos estos momentums, yo los divido en dos, que son los anclajes y los triggers. Los anclajes son todas aquellas waves de momentum que atraviesan esta línea de aquí. Esta línea es la línea de más 60, ¿vale? Y aquí tenemos una línea de menos 60. Entonces, esto nos ayuda a dividir estas waves para entender si tienen más o menos fuerza. Cuando cogen mucha fuerza y superan este más 60, estamos diciendo que están en una zona de aceleración. Cuando superan este menos 60, decimos que están también en una zona de aceleración, pero en caída, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre digo que es muy importante tener en cuenta estas waves cuando están en la parte alta, que es el anclaje, porque a partir de allí no nos interesa operar esto, no nos interesa operarlo, pero sí que nos interesa operar estos puntos de aquí, porque esto es anclaje y trigger, y los triggers normalmente lo que nos están diciendo es que empieza a generarse una direccionalidad y a partir de ahí es muy interesante operar a partir de estos triggers, ¿de acuerdo? Esto ya lo veremos en el siguiente vídeo donde os voy a explicar la principal estrategia de Market Cypher y su estrategia secundaria, ¿de acuerdo? Vale, pues estos momentums, de hecho, es como si, fijaros, que nosotros cuando vemos esto de aquí nos empiezan a anunciar que, oye, ten cuidado porque va a salir, por ejemplo, yo qué sé, pues ahora que ha salido, se han puesto las gafas estas de Apple, ¿no? Y ahora empiezan a haber muchísimas noticias de las gafas de Apple, que si funcionan así, etcétera, etcétera. Y esto lo que provoca es momentum, es interés. La gente empieza a interesarse, ¿de acuerdo? Y ya vemos una reacción en el precio, empieza a interesarse, pero aún no está, digamos, es una información mainstream. Entonces, a partir de aquí, empezamos a tener estos triggers, que estos triggers sería, por ejemplo, de, oye, primer lanzamiento, pequeñas unidades de las gafas. Boom, vuelve a hacer una subida de precio. Otro trigger, ya están abiertas las ventas para estas gafas en todas las tiendas. Y de repente, ¡guau! Vemos cómo ese momentum, toda la gente haciendo colas en las tiendas para conseguir sus gafas exclusivas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues si os fijáis, este momentum es un poco lo que ocurre en la vida real llevado a este indicador y funciona de la misma manera. Vale, vamos ahora a añadir la siguiente capa. Vale, ya tenemos, este indicador de aquí, que esto es el money flow o el cash flow, ¿de acuerdo? Y esta es una de las capas más importantes que tiene este indicador junto con el momentum. El cash flow básicamente lo que nos dice es cuando entra dinero en un asset y cuando sale dinero de un asset. Os vais a fijar que siempre se va a mover entre el 0 y cuando está por debajo de 0 es de color rojo, cuando está por encima de 0 es de color verde. Cuando empieza a desaparecer el dinero y empieza a tender a rojo, lo que ocurre es que automáticamente vemos como el precio empieza a caer, ¿de acuerdo? Estamos en Bitcoin, 30 minutos, fijaros qué caída más fuerte. Luego, igual que el momentum, esto acompaña el momentum, empieza a haber momentum, empieza a interesarnos algo, vemos como poco a poco empieza a entrar dinero en ese asset y pasa de rojo a verde. Y a partir de aquí, fijaros cómo empieza el precio a subir. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta estas waves. Cuando nosotros vemos que empieza a curvar y somos capaces de empezar a medir que claramente está perdiendo, está perdiendo cash flow, lo que vamos a ver es que va a haber una caída de precio. Fijaros que aquí es más complicado porque enseguida cae, vuelve a subir, cae, vuelve a subir, pero cuando nosotros vamos viendo cómo empieza a haber este movimiento, fijaros como aquí hay un momento de
bueno, en este caso es un cash flow más pequeño, no es como este de aquí, que es como bastante más amplio, es más pequeño, pero igualmente vamos viendo cómo genera caídas, ¿de acuerdo? En este punto de aquí, pues mira, tenemos una caída de en torno un casi 2%, ¿no? Y si nos vamos a buscar, vamos a ir a 4 horas, que lo vamos a ver de mejor manera, ¿vale? Vale, ok, fijaros aquí, ¿no? Este momentum de aquí. Vale, ok, check. Vale, fijaros, ¿no? Aquí no llega un poquito a ponerse en rojo, ¿vale? Muy poquito, no es el mejor ejemplo, porque quiero que lo veáis de manera como un poco más absoluta, ¿vale? A lo mejor aquí va a ser más claro. Vale, fijaros, este momentum, este cash flow, aquí empieza a pasar de rojo a verde y aquí vemos una reacción del precio. Vuelve aquí a curvarse hacia abajo y aquí también vemos una reacción del precio. Y aquí finalmente vuelve otra vez a curvarse y vemos cómo pasa a verde y nuevamente vemos una reacción en este caso mucho más clara porque este momentum se empieza a mantener en el tiempo. ¿De acuerdo? Con lo cual es una manera muy fácil de seguir el gráfico. Cuando esto empieza a tender a verde, vemos reacciones en el precio. ¿De acuerdo? Vale, pues esta sería la segunda zona más interesante. Entonces esto ya vais a ver en el siguiente vídeo que como combinando momentum más cash flow nos va a dar unas entradas súper interesantes. Vale, vamos a añadir otro elemento más. El siguiente elemento que he añadido, ¿de acuerdo? Es esta línea de color amarillo que se llama VWAP, pero no es el VWAP normal que solemos tener en los gráficos, ¿vale? Que se suele utilizar, de hecho muchos institucionales lo utilizan. Es un VWAP un poquito diferente y en este caso va integrado en el gráfico y lo que nos da la información es que cuando nosotros vemos que curva este VWAP hacia abajo y atraviesa cero, lo que solemos ver es que el precio directamente empieza a caer, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, atraviesa cero, hace una caída, vuelve a recuperar un poquito, atraviesa cero hacia arriba y fijaros aquí esta vela cómo vuelve a subir. Estoy en un gráfico diario para que sea un poquito más claro. Y luego nuevamente aquí atraviesa cero y fijaros cómo el precio cae a gas, ¿vale? Siempre que el VWAP atraviesa cero, si va hacia arriba, el precio va a subir un poco. No quiere decir que se vaya a mantener, es muy difícil operarlo solo desde el VWAP, ¿vale? Porque entran otros elementos a tener en cuenta. Fijaros aquí como el VWAP entra y sale constantemente de cero y genera pues toda esta zona de aquí que, bueno, pues hay una zona de incertidumbre, ¿no? El precio no se define hasta que finalmente cuando atraviesa hacia arriba tenemos un anclaje en esta zona de aquí y este cash flow pasa de rojo a verde. Fijaros que son tres elementos que se ponen, digamos, de la misma manera, ¿no? Están todos un poco más sincronizados y es a partir de aquí donde vemos, fijaros, esta mega subida que hay aquí, ¿vale? Pero fijaros cómo el VWAP cuando atraviesa es donde se inicia todo este movimiento alcista, ¿de acuerdo? Y cuando el precio o este VWAP atraviesa hacia abajo, vemos como aquí se inicia una pequeña corrección, nada, una muy pequeña corrección, porque luego enseguida, bueno, de hecho aquí continúa subiendo, 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 y aquí ya cuando atraviesa, pues pega otro pepinito más, ¿vale? Entonces, fijaros que este VWAP nos ayuda un poco a, es un elemento a tener en cuenta junto con el momentum y el cash flow. Cuando todo va correlacionado en la misma dirección, pues podemos entender y ver cómo realmente pues, se generan movimientos muy fuertes, ¿vale? Aquí nuevamente, fijaros como aquí el cash flow de hecho está cayendo, ¿vale? Está cayendo y sin embargo aquí tenemos un trigger y un VWAP que entra y nuevamente tenemos una subida muy muy fuerte, que aquí nos podría liar este cash flow. Aquí lo normal sería pensar en que el precio va a continuar cayendo, ¿de acuerdo? Y sin embargo, en este caso se genera digamos, una anomalía, ¿vale? Porque el precio sube a gas porque tenemos este trigger de aquí. De hecho aquí, bueno, iba a decir que había una divergencia oculta, pero no la hay. Aquí directamente tenemos este punto y se genera porque haya una noticia probablemente con el tema de los ETFs o vete a saber y por eso se genera todo este movimiento. Vale, pues venga, vamos a añadir ya los dos últimos indicadores que nos quedan. Vale, finalmente tenemos estas dos líneas de color rojo y morado, que probablemente en vuestro caso, si cogéis el indicador gratuito que os he puesto, es una línea, creo que es de color morado y amarillo, que es un estocástico. Esto es un RSI más un RSI estocástico y en el otro es un estocástico. Bueno, funcionan de manera bastante similar, ¿vale? No es tan relevante este indicador, nuevamente, igual que el VWAP, es un, digamos, es un extra point, ¿vale? Si nosotros vemos un movimiento claro tanto en el cash flow como en el momentum, y vemos que acompaña el VWAP y además acompaña el RSI, pues probablemente ese movimiento va a tener aún más fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente imaginaros que el RSI funciona como si fuera un RSI normal, donde nosotros tenemos la parte de 0, 0 y 100, ¿vale? Y viéramos cómo atraviesa, pues siempre el RSI se suele, digamos, manejar entre
30 y 70. Pues esto sería un poco lo mismo. Imaginaos que la parte alta, fijaos que aquí marca 100, ¿vale? Esta parte más alta todo es 100. Y aquí abajo, ¿vale? Tenemos 53, pues si bajamos un poco aquí tendríamos 30 y de hecho aquí tenemos el 0, ¿de acuerdo? Con lo cual estos RSIs van a oscilar entre este 0 y este 100 y nosotros tendríamos que, pues bueno, ver un poquito, ¿no? Que esto sería un RSI normal, 30, estaría en sobreventa y en un RSI normal, a partir por encima de 70, está en sobrecompra. Entonces, básicamente, nosotros lo que vamos a ver, vamos a intentar ver un movimiento fuerte, como este de aquí, ¿de acuerdo? Aquí hay un movimiento, una subida fuerte, estamos en diario. Fijaros que aquí el RSI ha ido cayendo, hemos tenido un trigger, hemos tenido el cash flow bajando, el precio ha ido una tendencia bajista, se ha quedado en esta zona de aquí, cuando cae aquí se pone de color verde, se junta, estos dos RSIs se juntan y fijaros cómo tenemos este puntito verde, el cash flow empieza a tirar hacia arriba o tender hacia arriba, este VWAP sube y de la misma manera estos dos R6 empiezan a curvar hacia arriba, empiezan a tener una tendencia hacia arriba. Esto quiere decir que están en una zona de sobreventa y que ahora ya está demasiado sobrevendido el precio y necesita subir. Con lo cual, cuando todo esto se pone o se alinea, el RSI, el VWAP, el cash flow que empieza a remitir y tenemos un puntito verde, normalmente lo que estamos viendo es que el precio va a coger fuerza y nos va a dar un movimiento interesante, ¿vale? Pues estos R6 es simplemente una ayuda más. Si vemos que todo se pone a una dirección clara y además el RSI curva, estos dos curvan en la misma dirección, es interesante. A veces ocurre que nosotros de repente vemos aquí un puntito verde y el RSI está demasiado arriba y está curvando hacia abajo. Y aunque ves un punto verde, estos dos R6 te dicen que no tiene fuerza y que es probable que el precio o se mantenga o continúe cayendo. Con lo cual es un elemento más pues de fuerza, es un elemento más de si está todo sincronizado, nos va a decir que ese movimiento puede que tenga un poquito más de fuerza, ¿vale? Fijaros aquí, ¿no? Este RSI como de repente está cayendo, se despega, fijaros cuando coge fuerza está unido, cuando aquí ha subido se ha unido y aquí ha perdido fuerza y se despegan estos dos R6 y el precio se ha ido cayendo paulatinamente, pero se ha mantenido durante bastante tiempo un montón de velas, estamos en diario, un montón de velas se ha mantenido en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Y ha ido cayendo poco a poco hasta que finalmente esta última parte de RSI ha cruzado esta línea y a partir de aquí sí que ha caído con un poquito más de fuerza, ¿vale? Pero ya había curvado hacia abajo, ¿de acuerdo? Y aquí, pues bueno, fijaros cómo estamos en un momento donde hay un poquito de incertidumbre y cuando curva todo hacia arriba vemos como el precio sube y cuando curva pues nuevamente hacia abajo el precio cae. Fijaros aquí cómo ha ido curvando hacia arriba, se ha ido generando estos anclajes y estos triggers y poco a poco, cuando ya el precio ha pasado de rojo o este cash flow de rojo a verde, aquí se ha generado un trigger, estos dos RSIs estaban apuntando hacia arriba, ¿vale? Fijaros aquí como ha habido un poco de todo, ¿eh? Curva hacia abajo, han hecho un poco de lío, el precio no se acaba de mover y cuando ya finalmente todo se alinea, ostras que me he ido, perdón chicos, estamos aquí, cuando todo se pone en unión, ¿no? Pues tenemos punto verde, cash flow pasando a verde, R6 curvados, el VWAP hacia arriba, etcétera, etcétera. Ahí es donde vemos que se da un movimiento fuerte en el precio y vemos unas subidas súper potentes, ¿de acuerdo? Entonces, visto un poquito este indicador, ¿vale? Todo en conjunción, lo que es muy importante tener en cuenta es lo siguiente. Fijaros que este indicador va a funcionar muy bien en todos los timeframes, pero para diferentes tipos de estrategias. Quiere decir, este indicador a mí me parece espectacular cuando lo ves en semanal y en diario para tener una visión muy clara de lo que puede ocurrir. Por ejemplo, ahora mismo, fijaros que en diario estoy viendo que este cash flow está pasando a rojo, tenemos esta direccionalidad clara y el precio está aquí arriba. Estamos teniendo, de hecho, un poco de divergencia bajista, mientras esto lo está apuntando hacia arriba. Aquí vemos como todo esto apunta hacia abajo. Esto es una divergencia bajista. Este indicador nos ayuda también a encontrar divergencias, ¿vale? Con lo cual, esto quiere decir que tarde o temprano el precio va a empezar, aunque ahora esté subiendo un poco, va a empezar a perder fuerza y poco a poco veremos cómo va a caer. Aquí nos falta ver los R6 que empiecen a curvar ya hacia abajo y este VWAP que está a punto de atravesar cero. Con lo cual, eso nos da una visión a largo plazo de lo que va a ocurrir. Yo estoy viendo esto y no quiere decir que hoy vaya a caer, pero puede que mañana pasado, como estoy en gráfico diario, se vea esta caída, ¿vale? Cuando nosotros nos movemos a 4 horas es un timeframe más intermedio, con lo cual podemos actuar un poquito más rápidos, ¿de acuerdo? Y nos funciona súper bien, ¿vale? Por ejemplo, vamos a buscar que se vea de manera bastante clara, ¿vale?
Vale, pues por ejemplo, a ver, un segundito. Vamos a quitar esto y esto, que lo dejo todo pintado. Vale, pues aquí, por ejemplo, vamos a ver esta parte de aquí. Anclajes y triggers, ¿de acuerdo? Y si ampliamos un poquito el precio, fijaros, anclaje trigger, tenemos este cash flow subiendo y de manera pues un poquito más rápida vemos estos movimientos que poco a poco, cuando tenemos estos triggers, como el precio empieza a subir. Y aquí, fijaros, estamos hablando de porcentajes grandes, un 9% en 4 horas. Si vamos bajando, cada vez vamos a tener más ruido. Entonces, siempre timeframes superiores son más relevantes y más importantes y nos dan una visión más amplia de lo que va a ocurrir en el mercado. Y a medida que vamos bajando de timeframes, son timeframes que los podemos utilizar para hacer, por ejemplo, scalping. Si nos bajamos a 5 minutos, pues vamos a tener un poquito más de ruido, va a haber un movimiento más, digamos, intermitente y nos va a dar operaciones más pequeñas. No podemos pretender sacar 7 y 8% en estos timeframes porque si os fijáis hay bastante más ruido, le cuesta un poquito más de subir el cash flow, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero cuando vemos estos momentos, fijaros aquí, ¿no? Lo mismo, tenemos bastantes anclajes y este se genera un trigger, está generando direccionalidad porque cada vez vamos viendo cómo estos triggers están, vamos a poner esto así un poquito así. Fijaros como aquí este está muy abajo y poco a poco va tendiendo hacia arriba de la misma manera que el cash flow a partir de aquí empieza a curvar hacia arriba y cuando tenemos, por ejemplo, este punto de aquí, VWAP atravesando, vamos a ampliar un poquito más, fijaros este VWAP como atraviesa cero, fijaros estos RSIs como curvan claramente hacia arriba y fijaros a partir de ese momento, donde estoy, perdón, aquí, ¿vale? Fijaros a partir de este momento el movimiento que nos da. Aquí tenemos un movimiento de un 0,56, un movimiento de un 0,85, porque estamos en 5 minutos y no podemos pretender movimientos tan fuertes como en timeframes superiores. Sin embargo, para hacer scalping, pues esto es brutal. Nos da opciones de hacer operaciones súper interesantes. ¿De acuerdo? Vale, pues esto sería un poquito la visión del gráfico y los elementos que tiene, ¿de acuerdo? Y en el siguiente vídeo os voy a explicar las dos estrategias principales, cómo utilizar este indicador para poder tener una visión mucho más clara a la hora de operar. Espero que os haya gustado, como os decía antes, compartir el vídeo, darle like y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien, let's rock crypto, hasta luego, chao.